Entonces, desarrollo del laboratorio con alimentos, ¿sí? Y actividad de beneficios de los microorganismos en algunos alimentos. Eso es una descripción corta de la evaluación. Cuando sí vayamos a evaluar, pues se hace la descripción. Entonces, se realizará evaluación de selección múltiple, por ejemplo. Entonces, ya se hace la descripción. Pero como no la tenemos en el momento, lo vamos a hacer así de esta manera. ¿Listo? Perdón, disculpe una pregunta. Señor. Si no se va a hacer evaluación, ¿qué se coloca ahí? No importa, mi profe, a eso me refiero. Entonces, mira, si no vamos a hacer evaluación, hacemos una descripción corta del ejercicio que vamos a realizar. En mi caso, pues yo voy a hacer un laboratorio, entonces desarrollo el laboratorio de alimentos, con alimentos. Ya, para de contar. El padre nos decía que en ese ejercicio teníamos que ser muy puntuales y muy cortos para que no se extendiera el tema, porque más adelante lo tenemos que colocar, que era donde nosotros colocábamos la descripción de la actividad. Entonces, aquí en criterios de evaluación, cuando sí en realidad vayas a hacer una evaluación como tal, física o virtual, entonces tú haces la descripción, se realizará evaluación de la temática tal por medio de selección múltiple, o por formulario de Google, o por exposición, como tú lo quieras colocar dependiendo de lo que tú vayas a hacer. ¿Listo? Gracias. En los recursos debemos colocar si es clase sincrónica, por qué plataforma se está utilizando y si voy a trabajar videos. Recuerden que en Sigma nosotros colocábamos los recursos, si eran físicos, si eran humanos, si eran de materiales, pues ahí se pueden colocar. La idea es que nosotros demos una mayor descripción para que cuando nosotros tengamos la auditoría demos cuenta de cuál es el material y los recursos que se están utilizando. Entonces, por ejemplo, clase sincrónica por Google Meet porque estoy utilizando una herramienta tecnológica para dictar mi clase. Que yo voy a utilizar un formulario de Google, entonces yo le pongo clase sincrónica por Meet y formulario de Google, digamos, ¿cierto? Ay, comadre. Formulario de Google. Para que Judy me está pidiendo acceso. Listo, ¿cierto? Y así lo dejamos. Entonces le doy guardar y siguiente. Recuerden colocar siempre las horas. Entonces, por ejemplo, yo tengo 4 horas, tengo que colocar dos iconos o dos aparte, porque pues cada uno corresponde a una clase diferente. ¿Sí? Por lo que voy a hacer y la otra es el trabajo autónomo. Entonces hacemos la descripción del recurso ahí. Si vamos a utilizar algún otro material, también se hace la descripción. Y en las actividades, yo hoy nos decía que podemos hacer la descripción que nosotros hacemos en el instructivo. Entonces aquí colocamos qué es lo que yo voy a realizar de mi clase y indico las horas que voy a utilizar. Entonces, por ejemplo, la primera y la segunda hora, copio y pego lo que está en el instructivo, que es lo que nosotros especificamos a los papás de qué es lo que vamos a hacer, y ahí dice, se realizará el laboratorio sobre los microorganismos y descomposición. ¿Para qué? Para que cuando venga calidad y nos diga qué clase estamos haciendo, tengamos en específico toda la actividad como tal. Ahí en actividades se copia lo que está en el instructivo. De la primera, segunda, tercera, cuarta hora, segunda. Sí, o sea, 2 por horas ejemplo, y 2 horas. por lo que se trabajó la página tal y tal de libros sobre tal tema. Sobre tal tema, sí. Normalmente hacíamos así en Sigma para especificar o se trabajará. Entonces, dependiendo de lo que tú vayas a hacer, pero la intención es que en los otros iconos de la parte de arriba no hay una especificidad de las cosas. O sea, dice que vamos a trabajar un laboratorio, pero no dice cómo, ni qué vamos a utilizar, ni nada. En cambio, en los recursos en la parte de abajo, uno, pues aparecen los recursos, que es lo que voy a utilizar. Y en las actividades, qué es lo que yo voy a realizar como tal. Entonces aquí yo les explico, mira, voy a utilizar el video tal. Ahí espérenme que el padre decía que solamente con colocar encima. Muestro el enlace y entonces ahí hay como una retroalimentación de qué es lo que yo voy a realizar en la clase como tal. ¿Sí? Es lo que normalmente nosotros colocábamos. Es más, eso es lo que está en el instructivo. Entonces ahí no tenemos sino que copiar y pegar. Ay, el profe Carlitos levantó la mano.
Sí, sí, profe, o sea, yo lo colocaba como que en la actividad colocaba uno, bueno, se va a hacer esto, dos, se va a hacer esto, es lo mismo que se coloca en las actividades, en Sí, cada señor. ítem, ya, ok. Recuerda seleccionar las horas, porque mira, acá ahí aparecen las horas que uno dicta la clase. Entonces yo tengo dispuesto que voy a hacer un laboratorio de 2 horas. Entonces lo selecciono. Ah, no, que no voy a utilizar sin una sola hora. Entonces coloco una hora, pero debo especificar en qué momento lo estoy haciendo. ¿Listo? Disculpe una pregunta sobre eso. Ok. Señor. Bueno, a ver, entonces creo que yo estoy errado. Yo había entendido que acá en horas voy a colocar las, por ejemplo, el caso mío, yo tengo 2 horas a la semana. Entonces yo estoy colocando en todas 2 horas. ¿Esto está mal? No, ahí está bien, profe, porque son tus 2 horas. Es porque yo tengo 4 horas en mi casa de biología, entonces tengo que especificar cada día de mi clase qué voy a hacer. Pero como Ya. tus 2 horas son juntas, ¿cierto? Entonces no. La profe Diana levantó la manito. Sí, profe, era una pregunta. En caso de laboratorios, todos los materiales, como uno en la guía, o bueno, en las guías yo meto los materiales, ¿esto iría en recursos o en actividades? En recursos. ¿En recursos? Sí, van recursos porque es lo que tú vas a utilizar para el desarrollo de esa clase e indicas la hora en que tú vas a realizar la clase. Por ejemplo, el laboratorio, el video de YouTube, yo lo voy a hacer en la tercera y en la cuarta hora del viernes. Entonces, si se van a calidad a mirar cuándo es mi tercera y mi cuarta hora del viernes, me tiene que coincidir mi calendario con el instructivo, con la dirección del diario de campo. ¿Sí? Yo te lo preguntaba, es porque como ahí dice que van a hacer un ejemplo, ¿no? Dice que ahí dice en actividad laboratorio se realizará, pero yo no veo los materiales en recursos, por eso te Sí, hay que colocarlos, hay que colocarlos. Lo que pasa es que yo no los he puesto, pero sí hay que colocarlos. Porque esa fue la especificidad, la especificidad que me dijeron, bueno, yo y el padre también. Ah, ok, ¿Listo? Pero y sí, la plataforma sabia cuenta como recurso, ¿cierto? Sí, eso también es un recurso. Claro. Entonces, en tu instructivo aparece que tú vas a hacer actividad de plataforma. Entonces, aquí, como va a ser trabajo autónomo, entonces puedes decir trabajo autónomo. Puedo decir aquí trabajo autónomo. Ay, Dios mío. Ahora no sé ni lo que estoy haciendo. Trabajo autónomo y aquí la plataforma sabia. Entonces ya sé que en esta segunda hora, en esta tercera y esta cuarta hora los niños van a trabajar en eso y lo de guardar. Y ya, ¿sí? Para que lo tengamos. Y abajo pues lo que nosotros colocamos en el instructivo. En la valoración, esto se llena al final de la semana, por eso nosotros casi no miramos esto, sino a la semana siguiente, porque acá aparecen las 2 metas de aprendizaje que tuvimos. Entonces acá, si se consiguió, si no se consiguió y si está en proceso. Aquí se hace una descripción global, que era lo que nosotros hacíamos en las observaciones de Sigma, ¿sí? Este cuadrito no se llena de valoraciones de horas de la unidad a menos de que haya un cambio dentro del horario. Por ejemplo, no sé, que mañana digamos que no va a haber clase de 8 a 10 porque hubo que hacer una capacitación de docentes urgente. Entonces no hay. Entonces aquí miro si coincide con mi hora y aquí coloco cambio de actividades y por qué fue el cambio de las actividades. ¿Sí? O sea, este cuadrito no lo llenamos no lo llenamos, sino en caso de que de pronto se presente una actividad que cambie el rumbo de mi planeación como tal. Ginita, qué pena una pregunta, qué pena, No, discúlpame. En registro de la sesión, que se coloca la fecha, registro de la sesión. que dice, mira, horas, valoración, registro de la sesión. Se pone fecha. No, eso no, se pone fecha, en dado caso que haya un cambio de clases y se coloca Okay. la valoración, Sí. porque fue que se cambió, y el registro de la sesión y el cambio de las actividades o la clase suspendida. Pero del resto no lo llenamos. Es que yo también lo había llenado y pues le pregunté a Joy y estaba mal. Ok, se deja así. Sí. Ok, gracias. Y en plan de mejora, el padre Nelson nos recomendaba que el plan de mejora no es que nosotros vayamos a... Dime, ay, qué pena, cuéntame, es que no veo acá toda la había levantado la mano, pero por no me dice la palabra. Es que no veo En la parte de arriba dice registro de la sesión. Ahí debo poner la fecha en dado caso que no se ¿No la compraron?
Sí, acá se coloca la fecha y por qué, porque no se hizo la Y será con pintura blanca, tía, de pared. Como, digamos, como decirle al profe Ricardo que dentro de la planeación cuando uno pone, digamos, en la primera, tú tienes 2 horas nada más. En la primera parte donde dice definición, ahí es donde tú tienes que poner las 2 horas y más adelante, cuando ya realices la actividad, los recursos, ahí vas a poner en qué hora realizas cada actividad. Por ejemplo, si en la primera hora realizas trabajo de investigación, un ejemplo, que revisen en la web sobre algún tema específico. Entonces tú especificas dentro de la actividad que es en la hora 1 y la otra actividad que vas a realizar, digamos que sea trabajo autónomo, entonces ahí pones la hora 2 y ahí ya se te cumplirían las 2 horas de la clase como tal que tienes a la semana con eso. Del ejercicio. Sí, Gracias. para que lo tengas en cuenta. Señora, qué pena con ustedes, es que no veo aquí las manitos. Yo no sé dónde se ven las manitos. Tranquila, no te preocupes. Yo tengo una pregunta. En el chat. Tienes que ubicar el Por favor, chat. Interrúmpame, porque yo no veo las manitos con ninguna. Señora, En el chat. Puedes subir, bueno, en donde se cumplió o no se cumplió el objetivo. En la parte y es valoración, ¿sí? Sí. En la parte de abajo nos dice valoración global, es donde colocamos cómo fue el desarrollo de la actividad, ¿verdad? Como solamente hay una casilla, un espacio, pero no tiene que valorar 2 o 3 clases, no sé si nos unifican para todos, porque por lo menos yo lo que hice fue clase y coloqué la valoración, clase 2, o como específicos hay. Pues no sé, Judy, ya como dejamos ahí una valoración general por la semana, yo creería. ¿En dónde? Una valoración general por la semana de las clases. Valoración global. Ah, bueno. Para que no tengamos que hacer porque Eso está muy dispendioso. Sí, por eso yo también, unos sí la llenaron, otros no. La valoración global de como algo de lo que se trabaja en la semana, o sea, como la evaluación general de la semana. ¿Sí? De la semana, sí. En el área. Pues lo que Gina, perdón, las interrumpo. Ahí en la valoración global, pues yo he estado molestando a Joy escribiéndole como si el diario de campo está bien diligenciado, etcétera, según las informaciones que él nos dio, y pues yo lo tengo bien, según digamos, la explicación y todas esas cosas. Solamente haría falta, lo primero que nos explicaste sobre la definición, poner, digamos, semana 1, semana de la solidaridad, como el tema. Y de resto pues se encuentra bien. Yo le decía a él que si en la valoración global hacíamos como tal la evaluación de nuestras clases, y él decía sí, ahí se hace en general la de las 2 semanas o la de la semana, teniendo en cuenta que si tú tienes 2 clases a la semana puedes hacerlo de manera general, por eso dice valoración global, porque es de toda la semana. Entonces sí es como unificarlo de las 2 clases o las clases que se tengan dentro de esa valoración global. Sí, es importante tenerlo en cuenta porque Joy tiene una perspectiva a nivel general de la plataforma y pues maneja 21 colegios y cada colegio lo maneja diferente. Entonces por eso es que el padre nos sugería, digamos, que unificar los criterios a los que nosotros utilizábamos en Sigma para utilizarlos en un solo espacio, pues para que no estemos todos como viendo de maneras diferentes. Este ejercicio de la valoración hay que terminarlo de llenar al final de la semana y se revisa nuevamente pues las semanas siguientes de coordinaciones. Hicimos algunas observaciones esta semana aquí que decimos con yo de hacer esto porque nos dimos cuenta que todos teníamos miradas diferentes con el diario de campo y la intención es que todos coordinemos. Que todos nos unifiquemos. Entonces, sí. Discúlpame, Jenita, lo que decías tú es muy importante, o sea, gracias a Pau de todas formas que has estado pendiente por lo del diario de campo, pero precisamente por eso hoy queríamos establecer un criterio, porque digamos que yo hoy puedo decirle a uno, es que yo quiero que en lo global vaya a decir sí, pero es porque lo que él
digamos, Hola, lo la que que uno está de les mala da cara es es ella. Póngase el el tapabocas. sistema se maneja según lo que Póngase uno el diga. tapabocas. Entonces ¿Qué es es esto? mejor que hoy Eso quede no todo sirve. bien clarito, ¿Cómo que qué no? se va a hacer, para que todos manejemos tenemos espacio. Yo creo que ahora sí Dianita pudo dar cuenta que No sé. no estaba puesto semana 1, semana 2, semana 3, yo quedé ahí. Sí, yo dije no. No, Entonces, yo mejor. priorizando, mi Judy priorizando, yo tenía, digamos que todo así, como Gina lo explicó. Lo único era que yo no especifiqué que era periodo 3, que la semana estaba por allá al final del tema. Eso. Entonces yo dije ahí, no, definitivamente vamos todos más bien a hablar esto para que establezcamos criterios y de esa manera ustedes ya saben lo que se va a fijar. ¿Sí? Sí, una preguntita, qué pena interrumpir ahí. Es que el martes yo sé que no va a haber clase con 11. En ese caso sería darle clic en clase suspendida, ¿cierto? Sí, y Sí, se especifica. ¿y dónde se escribe por qué? Valoración. Valoración. Y por Me ejemplo, dicen los profes algunos que porque, discúlpame, me dicen algunos profes que porque hay los chicos, recordemos que están presentando el simulacro del IPEX, del TRACE, ¿no? Entonces ellos no van a tener clase ese día. Y digamos que Diana en algún momento dado me pedía el favor que si como ellos el lunes no tienen clase, el martes no tienen clase, digamos con ustedes porque están en preentes, que si se les podía dejar algo, sí, podemos dejarle algo para que los chicos, digamos, no se queden pues como tan en stand-by, sino algo donde ellos puedan consultar o ir practicando o alguna cosa de las actividades. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta y de una vez les aclaro eso a los profes de grado 11. Y ahí se debe escribir algo de propuesta de mejora o como es clase suspendida no se coloca o sí se coloca. La propuesta de mejora es que vas a continuar la próxima clase. O sea, que la que se le dejan temática videos. es esa. Y lo que Sí, le voy a o dejar. puede ser. Sí. Eso, puede ser. Por ejemplo, yo le daba, el padre Nelson nos decía en lo de propuesta de mejora, que no es que nosotros vayamos a cambiar nuestra clase, sino que nosotros que vemos que podemos mejorar dentro de la clase. Entonces, por ejemplo, algo que le pasó al profe Yamil es que los niños no llegaron a la clase los de jardín no llegaron a la clase de educación física. Entonces, una propuesta de mejora puede ser informar con anterioridad o enviar un correo a los papás, no sé, algo que ayude a la mejora de ese ejercicio que se está realizando, pero como tal no es que vayamos a cambiar lo que ya tenemos porque eso sería doble trabajo, sino en la sesión. Una pregunta. Ahora sí, airecito. Profe, lo que pasa es que yo he estado llamando lista desde dirección de grupo en el ecosistema, pero resulta que al marcarle ausencia a los estudiantes, les marca para todo el día, así yo diga que es llamada de asistencia por día y no por asignatura. Entonces me pasó que marqué a algunos estudiantes que faltaron en dirección de grupo y quedó en la asistencia para ciencias con la profe Diana, entonces será que hay un error ahí. ¿O será que qué pasará ahí, profe? Ahí sí le dejo la palabra a Charlicillo porque yo Igual. Pero No, mis profes, mañana les comento, mañana el padre Nelson pues es el que nos va a dar la charla, de lo cual él ayer pidió mil excusas, que fue algo de la congregación que le tocó tener un compromiso ahí muy urgente, pero él es mañana nos hace, y aparte yo hoy nos va a estar acompañando, estoy verificando acá que él ya dijo que sí, pero sí, él me dijo ayer que sí, de 4 a 5, entonces ¿para qué? Para resolver dudas. Entonces el padre Nelson va a estar ahí acompañándonos a nosotros, diciéndonos cómo va a hacer las cosas, y esa duda, por ejemplo, profe Iret, mañana entonces te recomiendo así, y que ojalá tengas ese sonido que escuche en esa parte, para que yo la pueda resolver. Entonces tener muy atentos todas las dudas otra vez, porque así se llama. Joy me dijo, ¿cómo se llama? Solución de dudas, y yo sí señor, solución de dudas en esa hora, por favor. También ahí pues. Bueno, profe, gracias. Laurilla que levantó la mano por el un mensaje. No, pero era lo que te preguntaba. Sí, ve que no sabía. Bueno, mis profes, en general esto es para ya unificar criterios como tal, pues porque podamos diligenciarlo en el diario de campo. La intención es que finalizando la semana pues hagamos lo de valoración, que es el cierre, para que el lunes se pueda hacer la revisión de la semana anterior y ya esté programada la semana número 4.
Sí, Entonces, cualquier dudita que tengamos nosotros le preguntamos a Joy para poder unificar cositas y que no estén haciendo doble trabajo todas las veces. en ese caso, profes, también que ahí aparezca la semana número 1. Bueno, es importante. Pues ponen sencillamente semana 1, semana de la solidaridad, como para que unifiquemos de una vez nuestro tercer periodo. Y en un caso de actividades, eso no aplica, no aplica. Y yo di una pregunta, y el festivo, o sea, como yo sé que el martes no tengo clase con once, pongo una aplica en todo y al final pongo lo de la mejora y eso, ¿sí? Y el festivo también se pone, semana tal, pero festivo no aplica en todo. Ajá, sí, no aplica en ningún lado. Y de pronto en la valoración global, pues en la valoración global se pone día festivo. Ay, Pero en caso de que tengas 2 horas, si el lunes no tienes, si el lunes es clase, entonces en el primer icono de esa fecha, de esa hora, día festivo. No aplica día festivo, pero en el segundo sí aplica porque sí tendrías las 2 siguientes horas. Es que no tengo ninguna hora con 11, porque el lunes es y el martes me van a... Carita, ¿cómo levanto la mano acá? Bueno, entonces sí, Dianita, te recomiendo que pongas a los chicos a hacer ¿Cómo alguna levanto la actividad mano? que te fortalezca el proceso que llevas, ¿listo? En general, esos mis profes, eso es lo que tenemos para establecer los criterios y pues ya con esto finalizamos. Señor. Eso es lo que hay. ¿Sabes un favor? Le decía yo y para mañana lo del manejo de EVA para las actividades que no tengo muy claro. Perfecto, profe Jairo. Estamos en eso, o sea, no nos vayamos a quedar callados, ni que qué pena, no. Es más, si necesitan otra capacitación, dicen, informan y yo vuelvo y le digo, no, yo, por favor, ofrécenos un espacio de EVA porque la verdad no están claros. Creo que en EVA hay muchos vacíos todavía. Tengo 2 cositas ya para finalizar. 1, preguntarles si tienen algunas dudas de lo de usuario y contraseñas. Y 2, les voy a comentar una cosita, profe, referente a lo que me quedé ahorita con el de Milton Ochoa, con el consultor. Entonces cuadramos 2 cosas. La actividad de hoy, a mí me han dicho que era con los que editaban en grado 11, no, son solamente los profesores de las 5 materias básicas los que deben estar en esta capacitación con Milton Ochoa. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Esto que nos enseñó hoy es bueno que, un ojito, porque para el día 4 de agosto, perdón, 25 de agosto, vamos a tener un encuentro con él de retroalimentación. ¿Qué quiere decir? Si ustedes ingresaron, miraron las pruebas, miraron qué hacía falta, o sea, qué fortalezas y qué dificultades teníamos, entonces, por ejemplo, como le pasó al profesor de sociales, causas y consecuencias de los hechos históricos. Entonces, ¿él cómo va a fortalecer desde ya esa parte en los estudiantes, ¿sí? ¿Qué actividades va a poner? Entonces, lo ideal es que el 25, cuando él nos pregunte, diga, no, mire, durante el periodo, desde que me di cuenta de la falta que había o de la debilidad que estaba en la asignatura, empecé a practicar esto y esto con los chicos, ¿sí? Entonces, ese día va a ser exclusivo para que ustedes hablen, interactúen de frente a lo que empezaron a trabajar desde ahorita, desde que se dieron cuenta de los resultados, qué hay como falencias y cómo las vamos a poder volver de estas debilidades una fortaleza. ¿Listo? Entonces, en este caso sería sociales, ciencias naturales, castellano, inglés y matemáticas. ¿Hay que hacer el informe, mi Judy? El informe que nos enseñaron a hacer. El que le enseñaron a hacer ellos. Pues obviamente pues eso es más que todo como para ayudarnos y potencializarnos, porque si hay esas falencias en las pruebas es porque ahí están. El día 4 de agosto volvemos a reunirnos única. Ay, espérate, si es el 4, espérame, yo verifico acá. Igual yo les estaré enviando la fecha, pero quiero que sepan que nos vamos a estar reuniendo, sí, el 4 de agosto. Imagínense que ellos van a tomar los últimos resultados del IPEX de los 3 últimos años del colegio. Y con base en ello, vamos a mirar de qué manera podemos potencializar en aquello que los chicos se encuentran débiles, ¿sí?
También ese día solo vamos a estar coordinaciones. El padre Nelson, ojalá esté porque lo necesitamos en ese día, porque él como cabeza pueda estar ahí. Y los 4 jefes de área de las áreas básicas, para que ese día nos van a ganar ese análisis. ¿Listo? Profe Judy, sí, ya. Ay, perdón, profe, es que hay 2 profes que tienen la mano levantada. Ah, sí, claro. Y porque de verdad yo tampoco los estoy viendo. Buenas tardes, profes, ¿cómo ya están? tengo. Dos preguntas, Judy. Quisiera saber si puedo cambiar una clase que tengo el lunes, ya que es virtual, por otro día en el instructivo. Yo tenía establecido en grado 5 los lunes lengua castellana, pero pues el lunes ese es festivo, se pierde esas 2 clases. ¿La puedo cambiar por otra hora? Claro, desde que el instructivo tú lo aclares no hay ningún inconveniente. Listo, no hay problema. Y la otra es si podemos tener el libro digital de San José Mañanet para poder hacer las exposiciones a partir del otro martes, creo que son. Óyeme, y aquí no está el profe Álvaro conectado. Ay, sí, necesitamos el libro. Ese libro, no sé, Charlie, ¿por fin lo pudiste conseguir allá cuando fuiste al colegio? ¿O se te olvidó? Sí, se le pide el favor a alguien que esté allá. Que la Gloria, el padre Jorge. El padre Jorge. Juli, Azuli, que si nos puede. Como el digital. Judy, yo no sé si hay digital. Yo no sé si hay digital no tenemos. Yo creo que digital no tenemos ese libro, pero yo, si quiero averiguar ahorita, le digo al padre Nelson. Si no, que nos envíen las fotitos. Se puede escanear. Sí, o si no lo le tomo escanean y nos lo envían, por favor. Gracias. O por lo menos los capítulos que necesitan los profes, porque esto fue preciso. Yo estaba pensando en retomar y preciso el padre el jueves en la reunión con coordinación de secretaría dijo, bueno, necesitamos fortalecer esa parte de nuestra pedagogía mañanetiana porque los profes no han leído el libro. Le dije, no, padre, nosotros todos los martes muy juiciosos estábamos haciendo nuestro proceso, pero se interrumpió después de la cuarentena. Entonces, no te preocupes, vamos a retomar nuestro proceso porque yo creo que es mejor así a que nos sentemos a leer totalmente el libro. No tanto porque no es interesante, porque es muy interesante, sino digamos por cuestión de tiempo y dinamismo. Entonces, es mejor que continuemos con nuestros capítulos para seguirnos fortaleciendo en esa parte. Recordemos que nosotros lo ideal es que no dejemos de respirar, o sea, que cuando se nos hable de nosotros respiremos identidad mañanetiana. Entonces, si no alimentamos esa parte, pues sencillamente se muere. Si uno no alimenta la identidad mañanetiana, se va perdiendo. Vamos con 2 preguntas del profe Carlitos y la profe Adriana. Tranquila. Profe Carlitos. Ahora sí, te escuchamos. Viviana Herrera también. Bueno, era referente a lo que estaban explicando ahora de Educamos, sino que ya no